hermanos, este mensaje permite que sea de tranquilidad para tu iglesia. Permite, Padre, que veamos tu protección en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, estoy viendo hace 30 minutos, dicen que tembló y no lo sentimos. Bueno, yo no lo sentí. Estaríamos en la oración de intercesión probablemente. Hermanos, es importante nada más tener presente que estamos en un espacio seguro, que tenemos la puerta de salida sin ningún problema, nos da tiempo para retirarnos. No sonaron las alertas sísmicas, no sabemos por qué, sabemos que desde hace ya meses sufrieron afectaciones, entonces vamos a estar al pendiente. Cualquier situación, hermanos, tomamos las medidas que todos conocemos: no corro, no empujo, no grito, y nos retiramos hacia la calle. Mientras tanto, hermanos, en lo que pasan estos sustos, ¿verdad? Hermanos, estamos continuando con una temática que tenemos en el mes. La responsabilidad social que tenemos como iglesia. Y los temas no han sido nada sencillos. Han sido complicados de abordar, hermanos. Lo que ha facilitado mucho, hermanos, es que la palabra de Dios, la Biblia, es clara, es sencilla. Y el día de hoy quisiera que meditáramos sobre uno de los temas que sí considero también muy complicado por lo siguiente: puede mover muchas emociones. Mover emociones en las personas, porque probablemente haya cercanía en este tema, en algunos de nosotros. Hablar de violencia, hermanas. Hablar de violencia, hermanos, es complicado porque esa palabra, violencia, abarca una gran cantidad de conceptos, de ideas, de acciones. Y también sabemos que la palabra violencia, cuando la decimos, sabemos que si les preguntamos cuáles son las consecuencias son muchísimas. Y muchas de ellas muy tristes. Quiero partir de una definición de qué es la violencia. Una definición que da la Organización Panamericana de la Salud, que es el área en la que trabajo, el área de la salud, de manera cotidiana. La violencia es el uso intencional de la fuerza física, el poder real o como una amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo de personas o contra toda una comunidad. Eso es de violencia. El uso de la fuerza contra otra persona. El uso de mi poder contra otro grupo de personas. Pero sigue diciendo la definición: tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, muerte, privaciones o mal desarrollo. Lo que me refería, hermanos, el impacto de la violencia es grande, que puede incluso llevar a la muerte de las personas. Así, hermanos, si pensamos en la violencia, podemos pensar tal vez desde un nivel muy macro, muy grande. Podemos pensar, por ejemplo, ese caso tan violentísimo que es lo que conocemos como la guerra. La guerra es triste. La guerra es violencia. Y la guerra en estos momentos, hermanos, se está llevando a cabo entre países. Sabemos que ya incluso llevan meses o años de enfrentamiento, y enfrentamiento armado, enfrentamiento con muertes
muertes de civiles y muertes de militares. Eso es triste, hermanos. Rusia y Ucrania no terminan de aclarar sus puntos. Israel y Palestina no terminan. Se hacen llamados a la paz, se hacen treguas, pero cuando termina la tregua, ahí van otra vez a atacarse uno al otro. Estos eventos, hermanos, entran en nuestra definición de violencia, porque un país está usando de manera intencional la fuerza, su poder sobre otro país. Uno quiere invadir al otro. La fuerza de una nación contra la otra. Y las consecuencias de esta violencia llamada guerra: daño psicológico, lesiones, muertes, muchas muertes, hermanos. Si nos vamos a un nivel un poquito más local ya, dejamos el nivel más grande que sería el de los países. Podemos pensar de manera local, porque también ocurre en nuestro país estos temas de violencia. Hermanos, los niveles de violencia aquí en México son muy altos. Y en gran medida, hermanos, son debido a la existencia del crimen organizado. Es de todo sabido, ¿verdad, hermanos?, que en varios estados de la República o incluso en ciertas partes de la Ciudad de México vivimos con miedo a los asaltos. Asaltos a mano armada, se meten a las casas, quitan los carros. Pero no nada le tenemos miedo a los asaltos, a los homicidios. Recuerdo hace unos 2, 3 años me encontraba yo, voy a contar una intimidad, me encontraba yo planchando. Y de repente escuché pa. ¿Cohetes? Sí, han de ser cohetes. Al rato que entro a las redes sociales de mi colonia, mataron a fulanito. Qué triste que ese sonido que escuché era la muerte de una persona a una cuadra de la casa. Esa es la situación que vivimos en la Ciudad de México. Y hay otro problema que también seguramente conocen: las extorsiones. Que con todo el deseo, con todo el gusto abres tu negocio y llega el crimen organizado y te dice: me das tal cuota, porque si no, te quemo tu negocio, conozco a tu familia, no te dejan en paz, termina cerrando el negocio. Uso de la fuerza de una persona sobre la otra. Eso es violencia. Lo que lleva a consecuencias que nuestra definición dice: daño psicológico, lesiones o hasta la muerte. Hablar de violencia podemos irnos a un ámbito todavía más pequeño. Podemos abordar este tema si nos adentramos, por ejemplo, al campo laboral o al campo escolar. Hermanos, sabemos que existe y se volvió muy famoso de unos años para acá el llamado bullying. ¿Qué es el bullying, hermanos? El que un estudiante molesta a otro estudiante, lo acosa, le hace maldades, lo maltrata. Es uso de la fuerza de manera intencional el bullying entre estudiantes. Pero también, hermanos, yo no sé si han escuchado ustedes este término. Existe el mobbing. El mobbing es similar. Es un acoso, es molestar, es aprovecharse de la fuerza que tienes o el poder que tienes, pero en el ámbito del trabajo. El jefe que se aprovecha, que maltrata, que grita, que ningunea, que ofende. Eso es mobbing. Y existe. Y el mobbing, el bullying, se dan tanto en aspectos físicos, pero también sabemos que se da en el ámbito sexual. Que hay acoso, hay hostigamiento sexual. Y a los que trabajamos en el ámbito público, seguidos nos mandan a cursos relacionados a ese tipo de acciones.
Qué difícil hablar de violencia, ¿verdad? Por último, esta contextualización acerca de la violencia que estoy haciendo nos debe llevar a pensar también de manera muy particular. Imagínense, hermanas, hermanos, hablar de la parte más íntima que tenemos, que es nuestra familia. Hermanos, sí es cierto. En las relaciones de la pareja sabemos que hay casos también de violencia. Nuevamente puede ser violencia sexual. Del esposo a la esposa o del esposo al esposo, aunque es más común de él hacia ella. O hay violencia en la pareja, violencia económica. Te controlo el dinero. Te amenazo con el manejo del dinero. Violencia física. Golpes en la pareja. Violencia emocional, psicológica. Te hago menos. Te ofendo públicamente. O en la intimidad, no tienes por qué ofender de ninguna manera. Hermanos, en la familia también se da violencia, ¿verdad? Padres e hijos. O hijo al padre. Ofensas de los hijos, manejo del dinero, manejo de tantas cosas, hermanos. O violencia hacia los suegros, hacia los cuñados, hacia los hermanos. Y mucha de esa violencia, hermanos, lleva a las personas a la violencia más complicada tal vez, que es la propia. Porque llegan a terminar las personas en el suicidio. En el suicidio. ¿Qué contexto tan difícil es hablar, hermanas, hermanos, de la violencia? Desde la guerra hasta el suicidio. Desde los países hasta el interior de la familia y uno mismo. Pero ¿qué nos dice Dios, hermanos? No estamos aquí para escuchar este tipo de mensajes y salir aquí deprimidos y tristes hacia el mundo, hermanos. Estamos hoy aquí porque Dios nos habla acerca de la violencia. ¿Hay solución? ¿Hay solución a esto, hermanos? Y lo primero, hermanos, que quiero resaltar es que la violencia no entraba en el contexto de la creación de Dios. No entraba en el huerto del Edén, hermanas. No entraba en el huerto del Edén. La violencia no aparece en los primeros 2 capítulos de la Sagrada Escritura. Usted y yo, que vivimos en contextos de violencia, encontramos que Dios, cuando creó el mundo y cuando creó al ser humano, no tenía violencia ahí en su interior del Edén. No había abuso de la fuerza con afectaciones psicológicas, físicas, emocionales. Abran su Biblia, por favor, Génesis 1. Génesis 1, verso 29. ¿Cómo creó Dios al mundo? Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno. Y vean la palabra, hermanos. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hermanas, hermanos, muchas de las guerras son porque están luchando por los recursos. Dicen, ¿no?, que la siguiente guerra va a ser por el agua. Pero no era así en Edén. Había suficiente para todos. Muchos de los abusos que se viven en la actualidad es porque hay grupos de poder, grupos de delincuencia, los que buscan tener más que otros. Pero en Edén no había eso. Había recursos suficientes para todos. Mucha de esa violencia es porque queremos tener riqueza, no importando sobre quién tengas que pasar, no importando si tienes que afectar física o emocionalmente al otro. Pero en Edén todo funcionaba perfecto. Había suficiente.
No era así en Edén. Dios sostenía a toda su creación. No había la necesidad de violentar a la otra persona, a la otra familia, porque Dios iba proveyendo y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Den vuelta, Génesis 2, vuelta a la hoja, Génesis 2, versos 8 al 10. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Dios sostenía todo, hermanos. Dios sostenía. Dios proveía. No había necesidad de lucha, de tener riqueza, de tratar de conquistar al otro, Eso era Edén. En ese contexto del huerto del Edén también podemos ver la forma en que funciona, por ejemplo, la familia. Comenzando en la primer pareja, me gusta mucho, hermanos, el pasaje de Génesis 1, 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Iguales. No superior él a ella, ella a él. Iguales. Creó Dios varón y hembra, los creó. A los dos a su imagen y semejanza. Los dos seres creados, los dos géneros que Dios creó son iguales ante Dios. No hay uno sobre el otro, ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios, y a los dos les permitió el sostenimiento y el señorío, el gobernar, el administrar la creación. No había necesidad de que uno violentara al otro, que uno le pegara al otro, que uno le administrara, le administrara el dinero al otro. Así es como se creó Edén, hermanos. De hecho, hermanos, se ven como iguales. Génesis 2, recuerden que son 2 narraciones de la creación. Génesis 2, 18 y luego el 22. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Verso 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Uno sobre el otro, otro sobre el uno. No, hermanos, una sola carne. Qué hermoso es decirle a mi esposa: hueso de mi hueso, o sea, de lo mío. El problema de la violencia entra cuando llega el pecado. Génesis 3, hermanos, tira todo este panorama con el que empieza la Sagrada Escritura. Y Génesis 3 nos permite ver cómo perfectamente entra nuestra definición de violencia al mundo. Dan vuelta a Génesis 3, por favor, verso 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Qué triste es esta situación, hermanos. Para empezar, se olvida de la igualdad. ¿No que éramos un solo cuerpo? ¿No que éramos una sola carne? No, pues tú. La mujer, pues ella la que tomó las decisiones y a mí ni me metas. La acusa a ella. Fue la mujer la que desobedeció primero. Reclámale a ella. Se rompe esa relación. Pero también le echa la culpa al mismo Dios.
Le dije, pues fue la mujer que tú me diste, tú me la diste, ahí sí es tu culpa. Tal vez si no me lo hubieras dado, pues entonces no hubiera pasado esto. La desobediencia, el pecado entra al mundo y el rompimiento de las relaciones se empiezan a dar. La entrada del pecado va a generar cambios en toda la creación de Dios. Vean el verso 16 de Génesis 3. Estos cambios incluyen: la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Así podemos ver que Dios, hermanos, no es el creador de la violencia. Él, en un principio, no tenía esa violencia establecida en el huerto del Edén. No era parte de su creación. Las personas que vivirían en Edén no iban a ser violentas. Dios había visto que todo era bueno y bueno en gran manera, y ese era el plan. Sin embargo, la libertad con la que Dios creó a Adán y Eva como representantes de toda la humanidad había cambiado las reglas. Y ahora se vive en un ambiente de búsqueda de recursos, de lucha de poder. Ahora se empieza a vivir en un ambiente de egoísmo, en un ambiente de enojo, de indiferencia. Y todo eso aterriza en la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, un grupo, una comunidad, que tiene como resultado daño psicológico, lesiones, muerte. Y vean, hermanos, cómo comenzó la violencia a manifestarse de manera muy dura desde el principio, ¿Saben la historia de Caín y Abel, no? Génesis 4, versos 4 al 5. Tan bonito que estaba Abel. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice, hermanos? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Inmediatamente después, la siguiente generación de Adán y Eva, ya tenemos este tipo de frases: se ensañó, se enojó muy fuerte. Egoísmo, violencia, todo lo que rodeó a este Caín se incluye en esa palabra, ensañar. La consecuencia de esa acción, de eso que está viviendo Caín, la sabemos todos. Murió Abel. No murió de muerte natural, lo mató Caín. Y podemos ir, hermanos, por toda la Sagrada Escritura viendo los actos de violencia que ahora se van a ir suscitando. Ejemplos, no vamos a ver las citas bíblicas, nada más sé que conocen parte de la historia, pero ¿qué pasaba con Jacob y Esaú? Se enojaron. Y hasta le daba miedo encontrárselo porque capaz que no se le ha bajado el enojo y va mejor primero los animales y la familia más lejana y luego mi familia más querida. Violencia. El intento de abuso de las personas que fueron a visitar a Lot. Allá en la historia de Sodoma, de Gomorra. Donde le dicen, saca a las personas porque quieren abusar de esas personas. Violencia, la guerra constante entre los filisteos. Aquella historia de Sansón, ¿no? Seguido va y se enfrenta contra los filisteos.
o los filisteos contra otras tribus de Israel, o las guerras que se dan entre los mismos reyes. El rey de Judá se enojó con el rey de Israel. Fue este rey a unirse con tal rey para atacar, y después este rey ahora fue a atacar entre el mismo pueblo, entre las mismas tribus. ¿Qué decir la lucha, hermanos, que se da entre las familias? ¿Quién se queda con el trono de David? Oye, ¿tú habías dicho que iba a ser Salomón? Sí, pero ya se puso el otro como rey. No, espérate, deja arreglo esto. Pobre David, ya estaba bien grande de edad. Y andar solucionando todavía asuntos del reino. No quiero extenderme en el Antiguo Testamento con casos de violencia, porque sabemos que el Antiguo Testamento sí nos narra cosas muy, muy violentas. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Hermanos, Jesucristo mismo fue violentado muy fuertemente. Abran su Biblia, Mateo 27. La descripción que hace el evangelista es estrujante. El corazón nos debería hacer de qué dolor. Mateo 27, verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Eso es violencia, ¿no? Y sigue diciendo el escritor sagrado: escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Violencia en su máxima expresión. Escuchaba un programa de la época de un personaje que fue jefe de policía de aquí de México, de huacanazos y todo ese tipo de historias. Se vivió así. Lo humillaron. Si seguimos entonces en la historia bíblica, pues seguimos con temas de violencia, porque los apóstoles también fueron perseguidos, también fueron violentados. No quiero dejar de mencionar a uno de ellos, donde el momento fue tan violento que me hace recordar muchos de los eventos que han ocurrido en la historia del país. Hechos 14, 19. Hechos 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. A ese nivel llegaron contra Pablo. Sabemos que hay linchamientos, ¿no? En Puebla, y ocurrió hace poco. Hermana, hermano, el contexto que describí al principio de la predicación de nuestro mundo actual, de nuestro país, de nuestro tiempo, pues creo que no dista mucho de lo que nos narra la Escritura, de lo que se vivió en la época bíblica, de hecho, de lo que se vivió desde el principio de la humanidad prácticamente. Sin embargo, Dios a través de su palabra, Dios a través de la Biblia, nos tiene un mensaje muy especial para la iglesia. Nos tiene un mensaje de fortaleza para la iglesia. Y un primer punto de este mensaje de fortaleza es que Dios nos invita a que hablemos con Él sobre esta situación. ¿Te duele, hermana? ¿Te duele el momento de violencia que se vive a nivel mundial o a nivel familiar, a nivel estado, a nivel colonia? Díselo a Dios. ¿Te duele y te preocupa lo que está pasando en Rusia y Ucrania? Platícalo con Dios. Acércate a Él. ¿Te duele lo que pasa en la violencia del país, en Tamaulipas, en Guanajuato? Platícalo con Dios. ¿Te duelen los asaltos, los homicidios, las extorsiones? Platícalo con Dios.
La violencia que se vive en la escuela de tus hijos, de tus nietos, en los trabajos de tus hijos o en tu trabajo, platícalo con Dios. Tú mismo, tú, ¿estás viviendo violencia? Platícalo con Dios. Salmo 140, hermanos, por favor, ábranlo. Salmo 140. Versos 1 al 5. Salmo de David. Se acerca David con Dios y vean lo que le dice. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. David se acerca con su padre. David se lo dice directamente. Guárdame. Líbrame. La primera enseñanza entonces es, acércate a Dios. Platícale. ¿Te duele? ¿Te preocupa? ¿Lo estás viviendo? ¿Sabes de alguien que lo está viviendo? Habla con el Padre. Líbrame, oh Jehová. Libra al pueblo de Israel. Libra al pueblo de Palestina. Libra a Rusia. Libra a Tamaulipas. Libra a Guanajuato. Libra a mi familia. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. En una segunda instancia, Dios nos dice que tal vez en este mundo el mismo pecado ha corrompido los sistemas de justicia. Sí, es cierto. De tal suerte que, pues ahorita está en el debate político, ¿no? Hay que renovar el sistema de justicia de México, que si los magistrados, los jueces hay que elegirlos o no hay que elegirlos. Es un debate tremendamente duro, porque hay una realidad, hermanos. La justicia no es justa en nuestro país. Las personas que cometen violencia, las vemos a rato libres, porque no hicieron el expediente como se debía hacer, ¿no? Uy, cuántos errores no se han cometido. Hasta Caro Quintero, el narcotraficante, lo liberaron en su momento. Después de años que estuvo en la cárcel, disculpe, no estoy diciendo si es inocente o culpable, pero son fallas en el sistema. Hermanos, sí tienen razón, es que confiar en el sistema de justicia mexicano, claro que podemos pensar, ¿verdad?, que no hay justicia. O pensar, ay, pues qué fácil, líderes que han sido muy violentos. Por ejemplo, pensemos en un Adolfo Hitler. Ah, pues sí, qué fácil, después de que destrozó al mundo con sus decisiones y iniciando la Segunda Guerra Mundial, ¿qué terminó haciendo el señor? Se mató. Y pues ya no tuvo que pagar nada por toda la sangre que se derramó en el mundo por una decisión que él tomó de invadir Polonia en su momento, por la guerra que él inició. Pues fácil, ¿qué hizo? Pum, se mató junto con su pareja. No hay justicia. Pareciera que no hay justicia. Tal vez nos venga a la mente, ¿verdad?, el narcotraficante también, Joaquín El Chapo Guzmán. Ya está recluido en una cárcel. Pero habrá quienes digamos, es que no es suficiente. Porque la cantidad de sangre que se ha derramado por culpa de la venta de drogas, tanto aquí en el país como en otros países, las vidas que han sido afectadas por la violencia que él inició, no es justo. Habrá quien incluso digamos, pena de muerte deberían de darle. No, nos vive encerrado, sin contacto humano prácticamente. Tal vez pidamos, somos de los que pedimos aplicación de una sanción justa para aquellas personas, para aquella persona que me está extorsionando.
para aquella persona que me está robando o para aquella persona que le hizo bullying a mi nieto. Que lo saquen de la escuela. Casi a veces pedimos que lo saquen, que lo metan a la cárcel al adolescente, ¿no? Claro que pedimos justicia, hermanos. Y pedimos sanciones para aquellas personas que acosan u hostigan, incluyendo en el ámbito sexual, aún siendo de la misma familia, ¿eh? Pero la justicia humana es errónea. La justicia humana también está embebida en el mundo del pecado. Dios, ¿qué nos dice? Salmo 140, verso 12. Vean qué palabras tan hermosas nos dice Dios. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Hermanos, Dios nos está diciendo, Jehová va a tomar a su cargo la causa del afligido. Hermanos, las personas que aplican la justicia pueden estar corrompidas, pueden estar embebidas en el pecado. Las mismas leyes pudieran ser insuficientes o las sanciones pudieran no darnos el contentamiento. Pero, hermano, ¿qué nos dice Dios? No te preocupes. Él hará justicia. Dios es justo. Dios sabe perfectamente, porque Él es el mejor juez. Y tarde o temprano, no sabemos cuándo, tarde o temprano, aplicará Dios su justicia. Así que no te preocupes, hermano. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Se lo leo en versión, traducción lenguaje actual. Dios mío, de una cosa estoy seguro. Tú defiendes y haces justicia a los pobres y necesitados. Por eso la gente honrada te alaba y vive contigo. Esa es la segunda cosa, hermanos. Y recordemos cómo es la justicia de Dios. Den vuelta, por favor, al Salmo 11, versos 4 y 7. Salmo 11, versículo 4 al 7. Dice la palabra, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué dice, hermanos? Su alma aborrece. Sí, hermana, sí, hermano. Sé que podría causar aquí el choque, ¿no? Hermano, ¿no que Dios es amor? Recordemos que nos dice, sí, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para que qué? Todo el que en Él cree. Todo en el que Él... O sea, Dios es amor, para que todo en el que Él cree. Pero no todas las personas creen. Para los elegidos, los que creen en su nombre, podamos ser llamados hijos de Dios. Pero hay personas que no escucharon ese llamado. Platicábamos el miércoles, ¿verdad, hermanos?, sobre los fariseos y los escribas. Confrontaban a Jesús a pesar de que vieron los hechos poderosos, milagrosos de Jesucristo. Y aún así, decíamos el miércoles pasado, Jesús se entristecía y se enojaba porque tenían el corazón entenebrecido, dice la Escritura ahí en Marcos. ¿Escucharon? Aún así hay personas que no ven a nuestro Dios. El mismo Judas, hermanos, 3 años caminó con el Señor. Lo vio, lo escuchó, pero no era de los elegidos para escuchar el llamado. Hermana, usted y yo estamos aquí en esta mañana porque sí estamos buscando escuchar el mensaje de Dios. Porque queremos alabar a nuestro Dios, porque queremos ofrendar a nuestro Dios, queremos hablar con Él. ¿Dios es amor? Sí, claro que Dios es amor. Que no todo el mundo lo entienda, no todo el mundo lo acepte, eso es cuestión que involucra a nuestro Dios y esa persona.
Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Como creación te ama, pero no eres hijo de Dios. El escritor de Hebreos nos lo vuelve a repetir en una frase que seguramente conocen. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, no hay duda, pero también es justo. Y también nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La violencia, el que ama la violencia, su alma lo aborrece. Lo último que quiero comentar es que debemos dar gracias a Dios, porque en un mundo donde hay violencia a nuestro alrededor, podemos fortalecernos en la confianza de que Dios tiene el control de todo, de que Dios es el que va a obrar, que Dios es el que va a aplicar su justicia. Vean el Salmo 11 que estábamos ahí, versos 6 y 7. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermanos, sé, hermana, que vivir en medio de la violencia en el mundo es difícil. En lo personal, sí, también me duele pensar en la guerra. En lo personal también me duele pensar en personas inocentes que sufren por un conflicto que los pobres niños ni enterados están. Me duele pensar en la presencia del crimen organizado alrededor de la iglesia de Cristo. Hay violencia en Chiapas hacia los pastores. En Tamaulipas han tenido que cerrar pastores sus templos porque van y amenazan a su familia en aquellas regiones, porque los extorsionan a los pastores. Me entristece, sí. Me duele que personas de nuestra iglesia sufran asalto, violencia, que me entere que hay bullying, que hay mobbing en el trabajo. Me duele mucho saber que hay en las iglesias violencia en la familia. Me duele mucho, hermanos, la violencia sexual que existe, la violencia física que existe, la violencia psicológica. Y estoy seguro, hermano, que a ti también te duele, porque sabes de alguien que la sufre cercano a ti, o tú mismo puedes estar sufriéndola. Pero Dios quiere que hoy te vayas con un mensaje de amor. Veíamos en la Escritura, ¿te duele? Acude a Él. Dile a Dios todo lo que te duele. Dile que quieres un mundo sin violencia. Que tú sabes que el mundo que Dios creó al principio no era así. Que tú reconoces que es por el pecado. Platícalo con Dios. Y dile a Dios, Maranata, Jesús, ven ya, ven pronto. Por eso entiendo a Pablo, ¿no? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ya. El día que venga Jesucristo va a restaurar el mundo y vamos a vivir otra cosa muy diferente. Ven, Señor Jesús. Pero mientras llegas, nuestro Señor Jesucristo, dile a Dios que te proteja. Dile que crees en su promesa de justicia. Dile, Dios, no me gusta este mundo, porque está rodeado de pecado y de violencia, pero también, Dios, reconozco que tú sí eres justo. No me gustan los jueces, los magistrados, el ministerio público, pero tú sí eres justo. Pero también dile que crees en su promesa. En la promesa que viene en el Salmo 91, que es con lo que Dios nos saludó y los invito a que lo abran. Salmo 91. Dile a Dios todo lo que dice este salmo. ¿Te sientes preocupado, apesadumbrado? Ve lo que dice este salmo y díselo a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para leerlo. Con la confianza y la certeza
que lo que vamos a leer es Dios hablándote a ti. Es Dios diciéndote una palabra en medio de este mundo violento para ti. Dice el Salmo 91, hermanos, todos juntos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto he conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré sus haces. Amén.